De lo que siempre se trató a Stranger Things, que la hace de las mejores series de la historia y que la hace especial por encima de todas, siempre han sido sus personajes, las interacciones que tienen, su crecimiento, su desarrollo, ciertas características que los hacen únicos y que los distinguen. He escuchado muchos argumentos de cómo Stranger Things, aún con el hitazo de serie que ha sido, es decir, el gran éxito que ha tenido, siempre ha tenido muy evidentes fallas. O sea, cómo desarrolla sus personajes o sus tramas, cómo ha durado bastante tiempo, cómo ha sobreexplotado los mismos tropes una y otra vez, la muerte exclusiva de personajes secundarios también, introducidos en la misma temporada en la que mueren, etcétera, etcétera. La respuesta, de nuevo, es que nunca nos ha fallado en sus personajes. Nos interesa qué está pasando porque nos interesan ellos. El Upside Down, tal cual, es interesante, pero no lo sería tanto si no lo fuere por las personas que están involucradas en esto. La desaparición de Will en la primera temporada era un misterio intrigante porque sus amigos, a quienes fuimos conociendo poco a poco, y una madre apurada, un hermano preocupado con Joyce y Jonathan, lo hacían sumamente interesante. Hopper con su duelo por su niña, a quien había perdido recientemente, también lo hacía interesante. Y Nancy en su intento por encajar durante esta etapa complicada al estar creciendo y fallarle a su amiga Bárbara al punto de abandonarla, que muriera por ello, también lo hacía interesante. Puedo seguir con esos aspectos que mientras sí han ido evolucionando y Stranger Things se ha convertido en una serie mucho más compleja de lo que parecía en un inicio, esa esencia que siempre ha estado vinculada como a un duelo, a un cierto dolor, a un conflicto interno en los personajes y con eventos que transforman a estas personas, eventualmente nos ha llevado a empatizar con ellos, a entenderlos, siempre ha estado ahí. Nos ha llevado a querer acompañarlos en cada una de sus travesías y finalmente, ya sea a lo largo de 3 años, un mes que llegues viendo la serie o 10 años, a crecer con ellos. Y ahora que lo dije, wow, o sea, casi 10 años es muchísimo tiempo. Literalmente esta serie nos vio crecer, tanto como nosotros a ella. Y me asombra pensar que tanto de la cultura de las series o de la ciencia ficción tal cual, del streaming, se ha visto moldeado en cierto nivel o forma por Stranger Things. No sé si sabían esto, pero incluso el binge watching, este concepto acuñado por Netflix como el ver una serie a manera de maratón, se popularizó en gran parte gracias a Stranger Things. Mi punto es que esta serie llegó para revolucionar muchas cosas y lo hizo irónicamente tomando como base el trabajo de dos grandes de la industria del cine, Stephen King y Steven Spielberg, y mucho de la cultura pop, además del cine de los 80s. Con ello, no solamente, a diferencia de lo que varios creen, imitando algo bueno que ya existía, sino de cierta forma creando una cierta trascendencia con el cómo percibimos en la actualidad una cultura que aún está presente en la memoria de muchos en distintos niveles. Y más importante aún, cómo esa cultura nos transporta a un mundo que está lleno de elementos fantásticos. En ese aspecto de la fantasía y su inmersión, lo más impresionante para mí es la cohesión temática de la serie. O sea, cómo ha llevado una historia que unificadamente contada en una temporada y que bien pudo haber terminado ahí, con un misterio pues muy bien construido, logró de alguna forma cimentar con esa primera temporada una historia que fue evolucionando, que los Duffer supieron como poco a poco incorporar, manteniendo el balance entre el misterio, el terror, nuevos personajes con viejos personajes, sus desarrollos, nuevas criaturas y monstruos, pero mantener siempre esta temática del Upside Down muy refrescante, llegando al punto con la cúspide en la revelación de Vecna en la temporada pasada y su historia. Cómo lo relacionan con el origen de Eleven y, para mí, la cereza del pastel, con los traumas como formas en que Vecna entra al mundo. Un aspecto que ha estado presente desde la primera temporada, como una pieza clave para el desarrollo de los personajes. Creo que el punto clave de una serie así, ambientada en los 80s, que creo pocos hablan con Stranger Things, es el hecho de que construye su mundo a través de objetos y elementos que evocan una historia más profunda. O sea, no simplemente esta cuestión que hablamos de que referencian cosas que cargan con cierta nostalgia y ya. No, me refiero a que, por ejemplo, el juego de Calabozos y Dragones, que sabemos va a tener cierta relevancia para el final de la serie, y lo ha tenido desde el minuto 1 de la primera temporada, revela como cierta amplitud, no solo nostálgica, sino ligada a la extrañeza del mundo mismo que construye, así como la amistad del grupo, la infancia y muchos otros elementos. Eso hace Calabozos y Dragones. En un mundo como lo es el de Stranger Things, podemos ver que hay muchas cosas que son
de cierta forma intangibles o inexplicables, como lo es el otro lado, los seres interdimensionales, los demogorgons o el azotamentes, que son de cierta forma, por así decir, lógicamente imposibles de explicar fácilmente, darle sentido. Y claro que esta última temporada nos reveló, como bien nos merecíamos, muchas de estas cosas, pero incluso al descubrirlas, hay una forma en la que se percibe el mundo por los personajes, una forma de visión que pienso que solo se puede adquirir al ser un niño, un adolescente en crecimiento. En la forma en la que perciben el mundo, pueden darle sentido a algo desconocido y de cierta forma aterrador a través de objetos tangibles, como darle forma a algo que no lo tiene. Justo de nuevo esto hacen con Calabozos y Dragones. Lo vemos con el interpretar un poco la naturaleza de las criaturas, sus características y encima de eso nombrarlos con personajes del juego, la clave que llegan a ser desde brújulas, luces navideñas y hasta radios construidas. O sea, herramientas que sirven para prácticamente, lógicamente, darle sentido a todo lo que va sucediendo. Aún Lucas, al utilizar su resoltera en distintas situaciones, les provee de valentía, así parezca ridículo en el momento, se siente genuino. Y Eleven puede utilizar más fácilmente sus poderes telepáticos a través de objetos comunes que como que la aíslan y ayudan a que se concentre. La estática, las bañeras, las bandanas en los ojos, objetos que terminan cargando como con cierto peso nostálgico, pero que terminan por jugar un rol sumamente importante en el desarrollo de toda la serie. El punto es que el hecho que lo crean, aun sean cosas simplificadas o no tan útiles en lo práctico, sí les proveen de las herramientas para poder enfrentar el mundo desconocido de monstruos y mundos alternos que se nos presenta. Un simbolismo acerca del poder que existe en las mentes abiertas, en las personas curiosas y en mi forma de verlo, en la rareza misma. Aquí creo yo es donde se encuentra uno de los mensajes más importantes que los hermanos Duffer con Stranger Things desde su comienzo han querido transmitirnos. Es el hecho de que convierten la rareza en un símbolo de poder y pertenencia, y lo hacen a través de la construcción de personajes infantiles y obviamente ya muy encaminados hacia la adultez, algunos muy encaminados, pero fungen como portadores de una mirada distinta al mundo. Muchas veces durante mi adolescencia, como sé que otros muchos, me llegué a sentir excluido, como el raro que no sentía pertenecer a ningún lado. Mi interés en juegos, películas, mi forma de ser, tal vez no era la norma. Y no fue hasta después de la prepa que pude como encontrar mi verdadero lugar, un grupo con el que me sentía más cómodo, siendo yo en todo sentido. Y mientras esto pasó cuando aún no veía Stranger Things, al ver la serie para mí fue evidente cómo plantea un argumento acerca de cómo todo lo que la sociedad etiqueta como raro es en realidad una forma de ver más allá de lo evidente, un cierto poder oculto. La rareza se convierte en este grupo con el party de Mike, Will, Dustin, Lucas, Eleven y Max en un poder colectivo que nos permite en comunidad crecer y a ellos sobrevivir. La empatía de Mike, la conexión de Will con lo invisible, o sea, el Upside Down, la rebeldía crítica de Max, el ingenio de Dustin, el pragmatismo de Lucas y la excepcionalidad de Eleven, o sea, sus poderes obviamente, juntos demuestran que lo raro no es un defecto, sino un recurso vital. Yo sé, o sea, habrá que está sonando demasiado sentimental hablando de una serie de monstruos y criaturas con estos temas, y sí, yo sé, pero si lo piensas bien, volviendo, enfocándonos siempre en los personajes, y a mí que me encantan las historias coming of age, el fondo de Stranger Things sí transmite eso, sí trata sobre las dificultades del crecimiento, que sugiere que crecer implica atravesar a un territorio extraño, lleno de a veces mucho dolor e incertidumbre, y que con sus adversidades, los traumas que vamos adquiriendo y las pruebas de la vida, no nos queda otra más que enfrentarla de lleno, pero que en medio de todo, el poder de las conexiones que formamos sí nos pueden proveer de cierta identidad y de refugio, y que en la diferencia se esconde la capacidad de ver lo que otros no ven, de sentir lo que otros no sienten y de transformar lo que pareciera imposible en una oportunidad de resistencia y de descubrimiento. Y claro, también me encanta Stranger Things por cómo viste esta historia. O sea, la construcción del mundo, su fotografía, los vestuarios, los monstruos, la evolución de la historia, otra vez que ya mencioné con la cuestión temática, pero la nostalgia, obviamente todo eso, las 1000 referencias a la cultura del cine,
El humor es buenísimo, el guión. Genuinamente, el 99% de las cosas son excelentes con Stranger Things. Pero encima de eso, vuelvo, los personajes. Y les prometo que esta última temporada va a tocar esos temas sobre el duelo, los traumas, el crecimiento, de una manera más explícita, más directa. Y eso va a elevar la epicidad de la historia, a mi forma de verlo. Quiero terminar diciendo cómo Stranger Things a mí me tocó profundamente. Me recordó que ser diferente no es malo, que hay poder en las buenas amistades y que la ciencia ficción me encanta porque te permite expandir los límites de la imaginación. Stranger Things, encima de ser una historia de criaturas, es una sobre humanos. Es la historia de una madre feroz que haría lo que fuera por sus hijos. Se trata de un grupo de amigos que aun con altibajos son como hermanos, con dos enamorados que tienen tanto en común como distintas perspectivas de la vida. Es sobre un niñero que ama a los niños, sobre un jefe de policía que teme exponerse, abrir su corazón sentimentalmente, más que arriesgar su vida por aquellos que ama. Es sobre una pequeña que, perdiendo a su madre y siendo criada en un laboratorio, logra encontrar su lugar. Stranger Things trata sobre gente rota, que persevera en un mundo extraño, como el nuestro. Y no sé cómo vaya a terminar esta última temporada, pero vaya viaje que hemos tenido. Si llegaste hasta acá, dime qué te pareció esta reflexión. Cuídate mucho, disfruta de esta última temporada lo más que puedas, rodeándote de las personas que más amas. Haz palomitas, ten una bonita cena y nos vemos el próximo video.